Buenos días a todos, qué una hermosa mañana hoy, es el mejor día de nuestras vidas. Un saludo, estamos en vivo desde San Diego, California. Espero que todos se encuentren bien y oramos al Señor esta mañana de que la palabra, como dice, no regresa vacía y es una palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra entre las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre. El Señor me dio una palabra para hoy domingo y es una palabra que me dio, que dice el Señor, me estaba diciendo el Señor, tiene que tener pasión por la fe. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de caos, tiempos, y es cuando más tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a Dios todo lo que procede de su boca. ¿Y qué es todo lo que procede de su boca? Cuando leemos la palabra, la Biblia, lees desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso ha salido de la boca de Dios. Entonces es tiempo de creerle a Dios porque es necesario estar cerca de Él, es necesario tocarlo en este tiempo, porque estamos viendo tiempos muy difíciles, se está desmoronando todo lo que el hombre ha querido edificar. El hombre ha querido edificar con su sabiduría humana. De hecho, en Daniel hay un pasaje que habla de una estatua de cabeza de oro, pechos de bronce, plata, barro, hierro, lodo, y viene una roca que le pega a esa estatua y se desbarata. Y esos son esa estatua lo único que significa son los imperios que el hombre ha construido, ha edificado con su sabiduría. Pero siempre el hombre edifica las cosas temporales como si fuéramos hasta siempre, eternamente aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener la perspectiva de Dios es eterna. Solamente Él tiene palabras de vida eterna, así dice la Biblia. Entonces tenemos que tener esa mentalidad eterna. No construyas para lo pasajero, para lo temporal. Sabemos que nuestra vida aquí es temporal, es pasajera. Y a veces invertimos mucho tiempo en muchas cosas y no tenemos tiempo para Dios. Siempre tenemos excusas para decir, no tuve tiempo para Dios. Pero tenemos tiempo para hacer muchas cosas, otras cosas que son realmente, pueden ser muy importantes, pero no tan importantes como las cosas eternas. Entonces invertimos mucho tiempo haciendo cosas. No digo que no hagamos cosas, pero a veces invertimos demasiado tiempo y en lo que tenemos que enfocarnos es en lo eterno, porque esa es nuestra vocación. Estamos aquí en la tierra por designios de Dios, Él nos predestinó para estar aquí en la tierra, pero no somos de la tierra, no somos de este mundo, somos temporalmente, aquí estamos, y es importante conocer la voluntad de Dios para que nosotros podamos hacer nuestra asignación que Dios tiene para nosotros. Tú tienes una asignación, yo tengo una asignación. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, entonces tenemos que someternos a esa cabeza, que nos dirija esa cabeza, porque esa cabeza tiene unos pensamientos mayores que nuestros pensamientos y unos caminos mayores que nosotros. Simplemente vemos la creación y podemos ver qué mente pudo haber creado todas las cosas, todos los animales, diversas especies, a los seres humanos, todos somos hermosos, ¿verdad? Entonces es bien importante no creer que nosotros somos Dios, porque muchas veces el hombre opina, tenemos apenas 30 años en la tierra, o 40 años, o digamos que tienen 100 años en la tierra, y opinan como si fueran Dios, ¿verdad? Pues yo no creo esto, yo no creo eso, y quieren poner cosas en lo que su cerebro les da, pero hemos sido educados en nuestro cerebro de una manera de ver lo temporal, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad eterna, ver las cosas eternas. Y esta palabra que el Señor me dio, que debemos de tener pasión por la fe, es bien importante, ¿verdad? Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, y hay varios ejemplos. Si leemos el Hebreos 11, por ejemplo, vemos hombres de fe que estuvieron dispuestos a hacer muchas cosas. Cuando tú tienes pasión por algo, tú estás dispuesto a hacer muchas cosas cuando tienes pasión. Hay pasión para el fútbol, hay pasión para muchas cosas. Hay pasión por escribir, hay pasión por trabajar, hay pasión por tantas cosas que el hombre puede apasionarse. Y cuando tiene esa pasión es como un motor que lo empuja a perseverar, a hacer esas cosas que se propone hacer. Entonces, pero estamos viendo que se está desmoronando porque hemos edificado en lo temporal. Y me encanta Pablo cuando va a los Corintios, que le dice a los Corintios, no vengo con hablarles con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino vengo con mucho temblor y pavor. ¿Por qué? Porque no quería decir nada que fuera con edificar en las personas cosas temporales. Y entonces, desgraciadamente, iglesia se ha usado muchas cosas de las cosas temporales para
edificar la iglesia y realmente la iglesia tenemos que fundarla en el cimiento que es Cristo. Entonces tenemos que, y ese es un cimiento que si somos cimentados ahí seremos edificando nuestra vida en las cosas eternas. Entonces es bien importante. Podemos ver en la palabra que había un hombre que tenía una pasión por la fe. Cuando tú tienes pasión por la fe, tú tienes pasión por hacer las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios. Mira, la Biblia dice que somos la sal y la luz de este mundo, pero no podemos ser la sal y la luz de este mundo si no tenemos pasión por Dios. Tenemos que tener esa pasión. Como el Salmo 42 habla que el siervo suda y gime por las aguas, ¿verdad? Porque tiene sed, así mi alma busca al Señor. Entonces tu alma es tu identidad propia, nuestra alma yo me llamo Ismael, esa es mi alma. Como quiera que tú te llames, esa es tu alma. Y tu alma es una voluntad que Dios nos dio voluntad, nos dio libre albedrío para decidir qué hacer, ¿verdad? Él nos ha puesto en la Biblia que Él ha puesto la vida y la vida y la muerte, y que nosotros escojamos, y nos dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu ascendencia. Entonces, Dios nos ha dado esa identidad de poder decidir, de escoger. Entonces, es importante que el yo, nuestro yo, se someta a Dios, ¿verdad? Someta a Dios y queramos hacer la voluntad de Dios, porque nos va a ir mejor, ¿verdad? El Señor decimos, vénganos tu reino, entonces vénganos tu gobierno, el Señor gobierna mi vida. Si tú puedes repetir conmigo, repítelo, que empiece Dios a gobernar tu vida, porque muchas decisiones que hemos tomado nos han acarreado muchos problemas en los resultados de esas decisiones. Y ahí estamos después llorando, o sufriendo, o estresados, o no podemos dormir por decisiones erróneas. Pero si nos conectamos a Dios, ese es tiempo, eso es tener pasión, porque una pasión es buscar el tiempo para buscar a Dios. Que sea una prioridad en tu vida buscar a Dios con pasión, porque sabes que crees en Él, crees su palabra y sabes que es verdad lo que Él habla y que todo lo que ha salido de su boca, procede de su boca, se ha cumplido y se sigue cumpliendo cuando nosotros obedecemos su palabra, ¿verdad? Si la Biblia dice, por ejemplo, mucha gente repite a veces los versículos de la Biblia, pero tenemos que creerlos, no nomás, a veces es un conocimiento y a veces podemos hablar como merolicos nada más, pero tenemos que creer que cuando buscamos a Dios lo vamos a encontrar, porque estamos hablando de todo nuestro corazón y Dios sabe si nosotros estamos hablando de todo nuestro corazón o solamente hablamos de labios para afuera. Porque podemos decir muchas cosas, pero a lo mejor nuestro corazón está en otra parte y no podemos tener dos señores, dice la Biblia. Porque si no amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces, nuestra piedad tiene que ser Dios. Él es nuestro creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Y ha sido misericordioso con nosotros y ha sido bondadoso con nosotros. Y ha derramado gracia para que tengamos gracia de Él en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a hablar de un hombre que yo veo, lo leo en la Biblia y yo puedo decir que ese hombre era un hombre apasionado, porque en el tiempo que él estaba viviendo era un tiempo que el hombre todas las intenciones de su corazón era hacer maldad, y Dios lo lamentó en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre y quería destruir al hombre, pero este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios respondió con una respuesta para que no fuéramos eliminados, ¿verdad? Porque Dios quería eliminar todo. Y entonces estamos viendo ese tiempo como ese hombre se llama Noé. Y es interesante porque antes de nada, la genealogía en Génesis 5:29, dice, cuando estaba hablando de las genealogías, dice, el versículo 29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, fíjense lo que dice, hablando de Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pues había una maldición sobre la tierra porque el hombre pecó contra Dios y trajo maldición sobre la tierra, pero este hombre, le profetizaron que iba a aliviar. Entonces por eso nosotros tenemos que, esa palabra que el Señor me dio, que nosotros tenemos que tener pasión por la fe, porque nosotros podemos creerle a Dios, clamar a Dios, estar en comunicación y contacto con Dios, y Dios nos puede aliviar a que nosotros aliviemos todo lo que está pasando en el mundo ahorita, que seamos realmente esa sal y esa luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen, que seamos esa sal que trae sabor a la tierra en tanto amargura, en tanto caos. Podemos ser esas personas de cambio, podemos cambiar y traer, que hay una promesa de Dios que Él llenará la tierra de su gloria,
pero Él quiere usar a nosotros, a la iglesia, quiere usarnos, y nosotros tenemos que ser esos vasos de su gloria, tenemos que ser esos vasos que recibimos el poder de Él y que podemos expresarlo. Y primeramente, pues ha funcionado en nosotros, y segundo, podemos implementarlo, podemos impartirlo a otras personas. Lo que Dios nos ha dado, esas aguas vivas que salen de su interior, nos ha caído sobre nosotros, nos ha dado de beber esa agua viva, y de nuestro interior puede correr esa agua viva para impactar a otras personas. Sobre todo, yo creo que hay algo importante que tenemos que impactar en este tiempo, es a las jóvenes. Yo realmente, este último año, no sé, bueno, siempre ha sido una pasión por los jóvenes, porque cuando yo fui joven, pues pasé por muchas dificultades y no hubo alguien, no tuve un mentor, no tuve alguien que impactara mi vida, sobre todo con el Evangelio. Entonces, yo no quiero ver a los jóvenes pasar por muchas cosas que yo pasé que pudieron haberse evitado. Entonces, se va a levantar una generación de jóvenes poderosa en la tierra, hermanos. Y oramos por esa generación, y vemos que el enemigo quiere robarse a esa generación en las drogas, en muchas cosas. Muchos jóvenes han muerto por sobredosis de drogas, por alcoholismo. Han sufrido la pobreza, han sufrido, algunos están en las calles. Es triste ver jóvenes indigentes en la calle, porque hay un potencial en ellos. Ellos son jóvenes, tienen fuerza y tienen un potencial tremendo en sus vidas. Nosotros, los que estamos más grandes, tenemos que impactar su vida, y por eso yo creo que Dios me dio esta palabra. Pero tenemos que apasionarnos por Él, tenemos que entrarnos con Dios, porque yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo puedo impactar a estos jóvenes? Dame palabras para impactar a los jóvenes, dame mensajes para ellos. No que yo quiera hacer clases bíblicas, no, sino que vengan palabras frescas de la presencia de Dios y poder impactar a esas generaciones. Pero para eso tengo que estar conectado con Dios, y para estar conectado con Dios tengo que tener pasión. Pasión de fe es creer a Dios, creerle a Dios, pero creerle todo. Porque es necesario que si nos acercamos a Él le creamos. Él quiere que le creamos, Él quiere hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que conectarnos con Él. Sí, vamos a ver, entonces vimos este hombre que en su genealogía que iba a traer alivio, porque iba a ser una persona con pasión. Porque en el tiempo de Noé las cosas estaban muy mal, la gente estaba perdida, y se parece mucho a nuestra época, créeme, y ahorita vamos a leer también de eso. Vamos a leer Génesis 6, del versículo 5 al 8, y vamos a ver que había un mundo en caos por la maldad, y ahorita lo vemos, el caos, la maldad. Estamos viviendo tiempos de mentiras, de fraudes. Ahorita acabamos de tener elecciones en Estados Unidos, y hay un gran fraude en esas elecciones, amado, un gran fraude. Y obviamente la gente, el que quiere aparentemente la libertad, pero quieren ser liberales, pero liberales para hacer cosas malas, no para hacer cosas buenas. Nada que provenga de la mentira, el engaño y el fraude puede ser bueno, man. No podemos llamar a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Y eso está pasando, pero tenemos que voltear las cosas, porque estamos como cabeza para abajo, pero tenemos que ponernos bien firmes y poner las cosas que son como deben de ser. Y para nosotros poder ser ese tipo de personas, tenemos que ser personas de integridad. Y integridad es una palabra que significa santidad. Y santidad es que nosotros empieza a salir de nosotros esa naturaleza corrupta que había en nosotros por el pecado. Entonces, cuando venimos al Señor, Él pone una semilla en nosotros, una semilla que es incorruptible, que es su palabra. Y cuando la palabra empieza a entrar a tu interior, a ti, dentro de ti, empieza a mover todo en tu interior, empieza a traer una revolución interna, una revolución en tus pensamientos, una revolución en tu manera de vivir. Y te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas que has hecho o quieres hacer que no está bien que lo hagas. Entonces empieza a haber eso se llama luz, empiezas a ver la luz, porque cuando en tinieblas hacemos cosas porque andamos en tinieblas precisamente, y no se nos hace malo. Yo lo he experimentado también, no creas que no, yo viví en tinieblas mucho tiempo, y para mí muchas cosas no eran malas, pero cuando empecé a entrar a la luz, que es a través que la semilla, la palabra de Dios empezó a penetrar dentro de mí, me empecé a dar cuenta de cosas que estaban mal en mi vida. Y eso empezó a que yo tomara decisiones de hacer cambios en mi vida. Y aún sigo tomando decisiones de hacer cambios, porque siempre hay más de Dios, y no me voy a cansar siempre, porque las cosas de Dios son inagotables, porque son eternas, ¿ok? Entonces vamos a leer en Génesis 6, versículos 5
al 8, dice lo que dice la palabra, y vio Jehová, o sea, Dios mira, Dios mira, ¿qué es lo que vio? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué es lo que estaba viendo? Entonces, ahorita lo que estamos viviendo, toda la maldad que se vive, Dios la ve, man. No creas que Dios no ve. Porque mucha gente piensa que Dios que no existe, que no ve. Dios está viendo la maldad. Y en ese tiempo Él estaba viendo la maldad. Y dice que era mucha en la tierra. Y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, de los hombres, era de un continuo solamente el mal. Solamente querían hacer el mal. Y el versículo 6 nos dice, y se arrepintió, fíjese, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios nos hizo y ahora le dolía en su corazón, estaba triste, había un dolor de esa creación que él hizo, que eres tú y yo, le dolió en su corazón porque somos parte de Dios. Él sopló, aunque hizo el hombre de barro, pero dice la Biblia que lo hizo de barro, pero cuando le sopló el hombre fue un hombre viviente. Entonces Él sopló, parte de Él está dentro de nosotros. Dentro de nosotros sopló un espíritu, sopló una identidad, que es tu nombre, que es tu alma. Y pues nos dio este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo para que sea nuestra habitación temporal en esta tierra. Porque un día vamos a partir de la tierra. Entonces aprovechemos el tiempo, seamos apasionados por Dios, hagamos las cosas de Dios, traigamos la luz que resplandeció en nosotros podemos hacer que resplandezca en otras personas. Porque Dios es un Dios de multiplicación y nosotros tenemos que multiplicar la luz para que se extienda por toda la tierra, que venga el reino de Dios a la tierra, se extienda por todo el tierra y vengan días aquí a la tierra como es en el cielo. Y esa es la voluntad de Dios, hermano. Así como es en el cielo, sea aquí en la tierra, que hagamos la voluntad de Dios y va a ser igual. No creas que en el cielo hay enfermedades, en el cielo no hay muchas cosas que aquí nosotros tenemos que experimentar por el pecado, por la maldad, por la oscuridad, pero va a llegar un momento que vamos a ver la gloria de Dios en la tierra. Y yo creo que en estos tiempos va a haber algo va a pasar glorioso de parte de Dios, que mucha gente va a venir el conocimiento de Dios, va a haber un derramamiento de su espíritu, un derramamiento fresco para este tiempo, que va a traer luz a las gentes que andan en tinieblas, porque solamente cuando resplandece la luz en una persona más o en una ciudad, las tinieblas desaparecen y entonces cuando podemos realmente ver. Claro que vemos con estos ojos, pero podemos ver cosas que no veíamos, porque hay un mundo espiritual que, aunque no lo veas con los ojos físicos, ese mundo espiritual existe. Entonces empezamos a ver que hay una actividad y que hay un enemigo que quiere destruirnos, ¿sí? Entonces dice que le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, y dice, a los hombres que he creado. O sea, quería desaparecer a todos los hombres que he creado. Dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, toda la creación. Dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice en el versículo 8, esto es impactante porque cuando estaba pasando todo este desastre, todo este caos por la maldad de los hombres y la desobediencia de los hombres y de constantemente estar haciendo maldad, había un hombre que estaba buscando a Dios. Y aunque estamos viviendo ahorita un tiempo difícil de rebelión del hombre, quiere hacer lo que quiere, pero yo creo que hay personas, y si eres tú una de esas personas, Dios va a tocar tu corazón esta mañana. Pero hay personas que sí quieren buscar a Dios, hay personas que van a buscar a Dios, hay personas, y se va a levantar una generación poderosa en el Señor, que va a empezar a gobernar, porque de eso se trata. El versículo 8 dice, pero Noé, fíjese, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló el Señor gracias? Porque mientras todos estaban haciendo maldad, él estaba buscando el rostro de Dios. No estaba buscando su mano, porque siempre buscamos su mano. ¿Qué es buscar la mano de Dios? Buscar la mano es que queremos que Dios nos dé esto, nos dé aquello, nos sane cuando estamos enfermos, nos casemos, nos dé una esposa, nos dé hijos. Siempre buscamos el que nos dé con la mano. Pero hacer que resplandezca su rostro sobre él es que la luz va a resplandecer sobre nuestro rostro y va a traer revelación y va a traer entendimiento a nuestras vidas y va a haber cambios en nuestra vida y va a haber convicción y vamos a saber quién es Dios. ¿Cuántos quieren saber quién es Dios? Yo quiero saber más quién es Dios. Entonces, vemos esto que está pasando, eso lo vemos en el primer libro de la Biblia, Génesis, pero estamos en tiempos parecidos ahora mismo, de mucha maldad, hermano, mucha maldad. ¿Por qué? Porque dice que no hay entendimiento. ¿Hasta qué? Hasta que viene el juicio. No tenemos que esperar el juicio, tenemos que ser como Noé,
que tengamos esa fe apasionada y creyéndole a Dios en todo, ¿sí? Hay otro ejemplo de otras personas que fueron apasionadas por Dios. El mismo Jesús fue apasionado al Hijo, porque Él vino como hombre. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, dejó toda su deidad en el cielo y se hizo como un hombre, y vino como un hombre a la tierra, pero él decía una palabra muy importante, y esto habla de la pasión que tenía él, porque aquí en la tierra era el Hijo del Hombre, pero él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso se llama pasión. Lo principal en él, su comida, era hacer obediencia al Padre, a la palabra. ¿Sí? Él hacía la voluntad de Dios. Los discípulos no entendían esto porque un día lo encontraron ahí en Samaria y estaba él, pensó que tenía hambre, que si no había comido, y dijeron, ¿ya comiste? Le preguntó que si había comido, y etcétera. Y él les dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces vemos esta pasión de Jesús, ¿verdad? Y la pasión nos hace hacer cosas que cuando no hay pasión no las hacemos, ¿verdad? Aún los que juegan fútbol tienen que tener pasión para el fútbol, porque si no tienen pasión para el fútbol, pues puede ser como un trabajo más, o no van a ser los jugadores que podrían hacer. Pero si tienen pasión, pueden desarrollar más habilidades, pueden hacer más cosas porque son más perseverantes y se apasionan por lo que están haciendo. Apasionémonos por Dios. También hay unos jóvenes en la Biblia que impactan mi vida. Sadrach, Mesach y Abednego eran tres jóvenes que en el tiempo de la cautividad de Israel en Babilonia fueron llevados, y eran muchachos muy inteligentes, y el rey le dijo a sus siervos que trajeran al palacio a los jóvenes más inteligentes. Siempre buscan a los más inteligentes, amado, eso denlo por seguro. Y fíjense, estos jóvenes estuvieron dispuestos porque quería el rey que adoraran a una estatua, y ellos no quisieron hacerlo, y fueron llevados delante de él, que no querían someterse, y los amenazaron de echarlos a un horno de fuego. Y ellos dijeron, pues aunque nos eches Dios nos puede salvar del fuego del horno, pero no vamos a ceder a adorar, a tener idolatría. Ellos ya sabían a quién estaban adorando, tenían pasión, que estaban dispuestos a aún perder su propia vida. Y el rey los amenazó diciéndoles, ¿sabes qué? Si no pasa, voy a poner 7 veces más caliente ese horno y los voy a echar al horno. No importa, rey, como tú quieras, pero no vamos a doblegarnos ante tus ídolos. Y sí, los pusieron más caliente el horno, que hasta los que se acercaron, los soldados se quemaron ahí. Y fueron echados al horno, y el rey empezó a ver, se asomó de lejos, y mira, dice, oye, ¿qué no echamos tres jóvenes al horno? Yo veo 4 que están ahí danzando en medio de la fuego, y no huelen ni a quemado, ni si nosotros cuando vemos una carne asada y después vemos como que ahumados, ¿no? Pues dice que ni ellos salieron de ahí sin oler a quemados ni nada. ¿Por qué? Porque hubo en su fe. No por eso vamos a probar a Dios. A veces la gente hace cosas fuera de contexto, ¿no? Como querer echarse un horno. Eso pasó, pero unos quieren caminar en el agua y cosas así. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Si Dios nos dice que tenemos que hacer eso, lo hacemos, y eso va a pasar, ¿sí? Entonces, esa es una pasión que tienen estos jóvenes, que estuvieron dispuestos aún a perder su vida. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos, sí, de mucha maldad, pero Dios quiere derramar su espíritu, y Dios quiere traer el bien, quiere traer la paz, quiere traer bienestar a tu vida, a tu familia, a tu salud, a todas las cosas, pero tenemos que conectarnos con Dios, con esa pasión, porque Él es nuestro Padre, y nosotros tenemos que tener esa vocación de pasión, porque nuestra vocación es ser hijos de Dios, amado. Tu vocación es ser hijo de Dios. Aprende a ser hijo de Dios. Pero necesitas pasión, necesitas llenarte de Él, y llenarte de Él, y llenarte de Él, y vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Había otra persona en el cautiverio de Babilonia también, se llama Daniel. Daniel, salió un dictamen un decreto, perdón, que nadie tenía que orar, porque él salía todos los días, abría su balcón y se ponía a orar. Entonces, muchos de los gobernantes de aquel tiempo lo miraron, y entonces idearon poner que se suspendiera toda oración a cualquier otro Dios para hacer algo en contra de Daniel, porque no le podían agarrar en ninguna chuecura. Era un hombre de integridad, era un hombre lleno de Dios, que oraba 3 veces al día, estaba conectado, tenía pasión por Dios, tenía pasión por buscar su rostro, y por eso oraba
oraba tanto porque quería estar en esa comunión con Dios, porque en esa comunión está la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, amado, tú y yo podemos experimentar la libertad que Él trae en su presencia. Porque cuando estás en su presencia, en la presencia de Dios, nada otra cosa, nada puedes, ni el demonio puede estar ahí para empezar. Porque tú estás en la presencia de Dios, Él no se acerca, no puede acercarse donde está la presencia de Dios. Olvídate, no puede. Simplemente cuando Jesús cruzó al otro lado y salió el demoniado gadareno, salió gritando, salieron los demonios gritando porque Jesús llegó al lugar. ¿Por qué? Porque llegó la presencia de Dios y ellos se sentían que se quemaban y decían, no es nuestro tiempo, no es nuestro tiempo, ¿verdad? Y eso decían. Entonces, pues sacaron ese decreto que si alguien estaba orando, lo iban a echar al pozo de los leones. Y eso no le importó a Daniel. Fíjate, tal era su pasión, tal era su fe, que él siguió haciendo sus oraciones. Él siguió orando, haciendo como todos los días. Se levantaba, abría la ventana y se ponía a orar. Y pues luego llegó el chisme, ¿no? Y fueron con el rey, pero el rey amaba a Daniel. Pero estos habían planeado todo esto y el rey había hecho este decreto de que si alguien estaba orando, le iban a echar al pozo de los leones. Entonces el rey no se podía retractar de algo que él había determinado que iba a hacer, pero impulsado por malos consejos. A veces tú puedes hacer, o yo puedo hacer cosas si nos dejamos mal aconsejar por alguien. A lo mejor no quiere decir ciertas cosas, pero no, pues ya, por acá, y te convencen los amigos, ¿no? Entonces él permaneció en la oración, prevaleció en la oración. Y David fue echado al pozo de los leones. ¿Y qué creen que pasó? Los leones estaban hambrientos, pero ahí la presencia de Dios mantuvo a los leones con calma, y no tocaban ningún cabello de Daniel. Y el otro día el rey fue, Daniel, estás vivo, porque él amaba a Daniel. Sí, rey, aquí estoy bien vivo. Y lo sacaron y fueron y echaron a esos que habían planeado todo este plan. En cuanto los echaron al pozo de los leones, se los devoraron. Entonces, pasión, di, Señor, dame pasión, yo quiero tener pasión por ti, quiero tener pasión de fe, pasión, creerte, Señor, creerte todo, no dudemos, amado. A veces dudamos porque no vemos las cosas como parecen que deben de ser, pero yo te voy a decir una cosa, a veces Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar. A veces deja que avancen ciertas cosas, pero en dado momento Él se va a manifestar porque Él es poderoso, Él es el Altísimo. Nadie lo va a detener a Él, nadie. Amén. David también, me gustó mucho la historia de David. David era un joven que buscaba a Dios. Mientras sus hermanos iban al ejército, estaban en el ejército, su padre lo tenía cuidando las ovejas, y allí aprendió el pastoreado. Empezó aunque eran animalitos, ¿verdad? Pero aprendió a cuidarlos del león, del oso. Pero él tenía una pasión por la fe. Y cuando leemos los salmos, tú lees los salmos, y muchos salmos son escritos por David. Y son tremendas oraciones, o tremendas adoraciones, o tremendas oraciones de guerra, de liberación, de amor. Es un corazón, cuando escribe David esos salmos, es un corazón que estaba conectado con Dios. Es un corazón que tenía pasión por Dios. Es un corazón, y era un corazón que le agradaba a Dios, porque cuando Dios lo eligió como rey a David, dijo que iba a buscar un rey, porque Saúl no quiso hacer la voluntad de él, lo que le ordenó, y lo destituyó de rey, y dijo, voy a buscarme un hombre conforme a mi corazón. Entonces Dios está buscando, amado, en este tiempo, hombres conforme a su corazón. ¿Eres tú ese hombre? ¿Eres tú esa mujer? ¿Eres tú ese joven que está dispuesto a hacer, que tiene un corazón conforme al de Dios, un corazón apasionado, que le crea a Dios? Y debo decir, ¿por qué, joven? Te hago un llamado a los jóvenes, porque los jóvenes, hay mucha distracción para los jóvenes. Quieren andar de noche fumando, drogándose, yéndose a los pares, a las fiestas, ¿verdad? Y lo único que va a hacer esas cosas, al principio pueden hacer o parecer muy divertidas y emocionantes, pero van pasando los años. Créeme, porque yo ya pasé por ahí. Se va pasando todo eso que sentías al principio. Y llega un momento que en tu vida no hay contentamiento. Y pasan los años y empiezas a envejecer, amado. Y ya no es lo mismo. Lo que antes se te hacía tan emocionante ya no es tan emocionante. Entonces estás en un buen tiempo, joven, ahorita, de tomar una decisión. Yo quiero ser un David, yo quiero ser una persona con un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme a Dios es un corazón que se alinea a la voluntad de Dios, a la voz que sale de su boca. Y Dios habla, amado. Dios habla. Si Dios te habla, si tú hablas es porque Él habla.
Si tú ves es porque Él ve, ¿me entiendes? Si tú oyes, Él también oye. Y Él no rechaza un corazón contrito. La palabra dice, pues hace rato decía que a veces hablamos como merolicos, ¿verdad? Pero la palabra dice, clámame y yo te responderé. Pero ese clamor tiene que ser un clamor realmente que viene no de solamente de tus labios, sino de tu interior. No es un clamor de decir al Señor, tengo necesidad de ti. Es un clamor de decir, Señor, te necesito. Aunque seas profesionista, aunque tengas mucho conocimiento, que seas mucho inteligente, aunque seas más inteligente, no hay como un corazón que humilde delante del Señor. Él lo oye y Él puede acelerar esos talentos, esa inteligencia que te ha dado, esa profesión que tienes, pues se puede ir a otro nivel. Si eres comerciante, se puede ir a otro nivel, pero porque estás entendiendo y estás poniendo tu corazón a Él. Sí, amén. Y entonces, vemos aquí, Pablo fue otro hombre que, aunque fuera un asesino al principio, pero era por su misma celo que tenía de su religión, porque él creía que estaba en lo correcto. Y cuando después de que se vino Jesús y que empezó a multiplicarse el pueblo de Dios, él perseguía a la iglesia y los mataba porque él decía que estaban mal, que estaban en contra de lo que ellos pensaban o creían. Pero él tuvo un encuentro con Dios. Y hoy es día de encuentro con Dios, hermano. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, Señor, Padre, yo quiero tener un encuentro contigo. Dios, yo quiero tener un encuentro. Yo quiero conocerte y creo que crees en mí una pasión, un corazón apasionado y que te crea de toda palabra que sale de tu boca. Ese es un nivel de fe más grande, hermano. Entonces, Pablo fue transformado por ese encuentro que tuvo con Dios. Y después él, con una pasión, él tenía una pasión que no te imaginas cuántos azotes le dieron por la pasión que tenía. Sí, pero dices, yo quiero pasión, pero no azotes. Pero él por la pasión que tenía, no le importó pasar por azotes. Él, en Roma, creo que todavía está en la cárcel donde tuvieron a Pablo. Era una cosita así donde estaba agachado, incómodo, súper incómodo, no descansaba. Y allí en ese lugar escribió, tú lees las epístolas del Nuevo Testamento, las escribió Pablo, ahí las escribió. Y son epístolas de amor, son epístolas de conocimiento, son epístolas de gozo. Y dice, ¿cómo te puedes gozar cuando estás en un lugar difícil? Pues así es la paz de Dios que pues, sobrepasa todo entendimiento. La verdad que es una paz que el mundo no entiende, pero los que conocemos a Dios la entendemos, porque a veces pasamos por circunstancias difíciles, muy difíciles, de dolor. Puede ser una pérdida de un pariente, puede ser la pérdida de un hijo. Yo he perdido hijos. Muchas cosas pueden ser que puedan traer aflicción a tu vida, pero en esos momentos de esa aflicción, como Pablo estaba en aflicción en esa cárcel, viene una paz de la presencia de Dios que inunda tu ser y trae esa paz. Y la gente dice, ¿cómo puedes estar en paz si estás pasando por este proceso ahorita? Cuando nosotros perdimos a nuestra hija en Mazatlán, sí lloramos, íbamos al panteón y iba llorando y me decía, pues, ¿por qué lloras? Lloro porque Dios me dio una hija aquí en Mazatlán. Y Dios nos trajo a Mazatlán y ahora amo más esta ciudad. Amo más porque nosotros no hablamos de Mazatlán, somos de Ensenada. Y ahora, hasta la fecha, amamos los que vienen, nos hablan los de Sinaloa. Sí, amamos mucho Sinaloa, amamos mucho Mazatlán. Vivimos 9 años allí y ahora seguimos yendo para allá y estamos conectados con gente, tenemos gente en Mazatlán. Entonces, amamos esa tierra. Mi esposa aprendió a amar esa tierra también. Al principio fue muy difícil para ella, pero aprendió. Dios nos enseña a amar, ¿verdad? Dios nos mandó allí y nos aprendió a amar a la tierra esa. Entonces Pablo, una persona que antes era Saulo de Tarso, Pablo era un hombre apasionado en fe. Y él fue a los Corintios, que hace ratito lo mencioné, cuando dijo, iba a ir a predicar a los Corintios, pues decía, no vengo con ningún persuasivo palabra de sabiduría. Él no quería saber nada, él ya había matado a mucha gente, había sido llamado por Dios. Y ahora él predicaba el evangelio correcto y lo hacía con pasión. Y él quería tocar a todas las personas, ¿no? Era una pasión increíble en su vida. Entonces es importante que nos enfoquemos, ¿no? Es importante que tengamos esa pasión, es importante que veamos las cosas eternas y no solo nos concentremos en las temporales. En Mateo 24 hay un pasaje que va muy relacionado con Génesis que acabamos de leer. De cuando vino el diluvio, porque había mucha maldad en la tierra, y habla de las cosas temporales. Empieza en el versículo 35, Mateo 24, 35 al 40. En el versículo 35 vamos a leer,
Dice, el cielo, fíjense lo que dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Se fija la temporalidad? El cielo que vemos y la tierra que vemos dice que van a pasar. Entonces, no nos queremos aferrar a algo que es temporal, hermano. Estamos de paso por aquí, no somos de la tierra. Estas cosas van a pasar, aquí nos dice. Pero, dice el Señor, mis palabras no pasarán. Entonces, y la palabra, dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si las palabras de Dios que ha hablado no van a pasar, tenemos que tener pasión, esa fe, creer las palabras que se les toca. Porque la palabra dice que Dios no es mentiroso, Él no miente, no es como nosotros. Es más, Jesús le dijo cuando Él estuvo en la tierra y enfrentó a los fariseos y a los religiosos de su época, decía, nosotros somos de Dios, si ustedes fueran de Dios, dice, somos hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham me amarían a mí porque Abraham de mí salió. Y no, pues se enojaban y lo querían matar, Dice, ¿por qué me quieren matar a mí que les hablo la verdad? Entonces se enfurecían, ¿verdad? Se enfurecían con él. Pero el Señor dice que sus palabras son eternas, sus palabras no van a pasar. El cielo y la tierra sí van a pasar, pero sus palabras, diga. Entonces es importante que yo oro ahorita que venga un entendimiento claro de esto, porque la palabra es muy importante que tengamos entendimiento, porque eso nos va a dar sabiduría, nos va a dar revelación y vamos a poder avanzar, ¿me entiendes? Vamos a tener inteligencia, sabiduría y revelación. Y es lo que necesitamos, revelación para vivir correctamente, haciendo la voluntad de nuestro Dios, el creador de todas las cosas del cielo, creador de las cosas, del oro, la plata, son Él. Entonces sus palabras no pasarán porque sus palabras son eternas. Los discípulos le decían, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes. ¿A dónde nos iremos? Vamos, ¿a dónde te vas a ir? Tu vida en la tierra, tienes una temporada que vas a vivir aquí, no sé, 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, 100 años, 120 años, pues no creo, ¿verdad? Pero, aunque ahora las votaciones dicen que unos de 120 años estaban votando, imagínense. Imagínense los fraudes electorales, ¿no? Entonces, que se haga justicia también en lo electoral y que se haga la justicia y la luz. Y que los que tomaron todo este fraude sean avergonzados y se arrepientan en el nombre de Jesús. Entonces, las palabras de Dios no van a pasar, hermano. Conéctate con Dios. Apasionate por la palabra de Dios. Apasionante por aprender, leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es viva y es eficaz. ¿Me entiendes? Y te va a hacer prosperar si tú la obedeces. ¿Ok? Entonces sus palabras, no, versículo 36. Pero dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, más, dice, y luego en el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, hace una comparación a Génesis, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Seguimos leyendo el versículo 38. Fíjense lo que estaba pasando. Dice que como en esos días así va a venir la venida de Jesús otra vez a la tierra. Pero el versículo 38 nos explica qué es lo que estaba pasando en Génesis, pero ahora lo está diciendo en el Nuevo Testamento. En el versículo 38 dice, porque como los días antes del diluvio, todavía no venía el diluvio. Y ahorita todavía no vienen muchas cosas que pueden venir. Nosotros podemos parar muchas cosas que pueden venir, que no van a ser agradables, amado. Porque tenemos que buscar a Dios con pasión, tenemos que ser luz, tenemos que resplandecer en las tinieblas y tenemos que ser esa sal y tenemos que tener esa pasión y creerle a Dios de que van a suceder las cosas. Y no dudar, amado. Yo sigo creyendo que por ejemplo en las elecciones va a haber un cambio. Muchos cristianos aún ya están decepcionados pero en fin, no perdamos la fe, ¿verdad? Porque dice, porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo esas cosas. Pero ¿qué estaba haciendo Noé? Noé estaba buscando el rostro de Dios, que resplandeciera. Y por eso halló gracia delante de los ojos de Dios. Por eso. Y tú puedes ser una persona que haga, y yo quiero hallar gracia delante de Dios. Y cuando hayas gracia delante de Dios, tú hayas el favor de Dios para ti, para tu vida y para todo lo que haces. Y Dios te da favor aún con los hombres, y Dios te da favor en muchas cosas, ¿sí? Porque hallaste gracia delante de Él. Porque tú lo buscas, por tu manera de conectarte con Él, porque Él ve tu corazón, ve tu interior y eres sincero y buscas el rostro de Dios. Amén.
Dice que se estaban casando y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él entró al arca, entró a esa arca que iba a traer salvación a él y a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, ¿verdad? Entró al arca y antes de que él entrara al arca, él estuvo hablando a la gente que venía un diluvio, pero en ese tiempo ni siquiera llovía, man. Imagínate, se reían de él, se reían, se burlaban. Y así pasa cuando uno viene con Jesús, los que tus amigos se ríen de ti, te quieren hacerte que te sientas mal. A mí, fue tanto lo que hizo el Señor, estoy tan agradecido en el primer momento que tuve ese encuentro con el Señor que cuando la gente se empezó a burlar de mí no me afectaba porque sabía lo que había recibido y sabía que era grandioso todo lo que Dios había hecho en mi vida. Y me decían aleluya, ¿verdad? Como para que yo me sintiera mal. Y yo no me sentía mal. Mi respuesta siempre era, no me digas, no soy aleluya, soy aleluyón, ¿verdad? Y ya, la gente sus burlas que querían hacer no encontraban eco en mí y me dejaron en paz porque vieron que no se podía conmigo. Y no era, era con el que estaba dentro de mí, ¿verdad? Entonces, dice que hasta el día que no entro al arca, qué tremendo, amados. Y dice el versículo 39, y no entendieron. Ese es el problema, no entendemos. Y mucha gente ahorita está pasando cosas en las calles porque no entienden, hacen cosas que no entienden, viven en la oscuridad. Y cuando tú vives en la oscuridad haces cosas porque no las entiendes. Y no los juzgo a ellos porque un día estuve en la oscuridad y hice cosas que no entendía. Y por eso mismo hacemos cosas equivocadas, pecamos contra Dios porque no entendemos, porque no hay luz. No vemos, estamos ciegos, estamos sordos. Pero eso se acabó en el nombre de Jesús. Esta mañana hay liberación para todos. Se abren ojos, se abren oídos. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que hay una apertura en tu vida de luz y de entendimiento y de revelación de parte de Dios y que tienes encuentros con el Señor, encuentros que van a resplandecer tu vida y vas a salir a esta vida y decir, wow, ¿dónde estaba metido? Va a haber una revelación. Dice, y no, ¿saben hasta cuándo no entendieron? Dice, hasta que vino el diluvio. O sea, porque tenemos que entender hasta que ya se nos cayó el techo encima. No, vamos, dice hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Se pudo haber evitado? Se pudo haber evitado, pero no entendieron. Dice, Señor, dame entendimiento, dame revelación. Pídele a Dios, pídele sabiduría, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar revelación. Pídele eso de lo más profundo de tu corazón, de allí de verdad, con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón que busca a Dios y que quiera tener ese contacto con Dios, ¿sí? Dice que hasta que vino el diluvio. Entonces ahorita estamos pasando cosas, no tenemos que esperar hasta que venga algo, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Estaba viendo las noticias que hay un iceberg del tamaño de 4 veces más grande, del tamaño de 4 veces la Ciudad de México, y dicen que viene, que puede chocar, no sé en qué, no me acuerdo del lugar, pero va a tener una catástrofe porque es un iceberg, o sea, 4 veces la Ciudad de México, imagínate nada más. Entonces no queremos que pasen cosas, podemos evitar muchas cosas, huracanes, muchas cosas que vienen, podemos evitarlo, pero tenemos que ser entendidos del tiempo que estamos viviendo y tenemos que ser apasionados en fe y buscar el rostro de Dios que resplandezca sobre nuestro y clamar a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y él dice que Él ve el corazón contrito, y Él dice que si nosotros nos arrepentimos y clamamos a Él y nos arrepentimos de nuestras maneras de vivir, Él mirará de los cielos, porque Él oirá de los cielos y sanará nuestra tierra. Necesitamos sanidad en nuestra tierra, sí, necesitamos ser sanos del COVID más. Pero ¿sabes qué? Tenemos que no nomás decir, Señor, quita el COVID, no, tiene que haber un cambio también, ¿no? Tiene que haber un cambio de arrepentimiento, arrepentimiento es cambio de vida solamente. Ya no puedes vivir como estabas viviendo. Muchas cosas que haces que crees que están bien, no están bien. Pero si vienes a la luz y hay un entendimiento a tu vida, pues vas a tener que tomar decisiones de cambio. Aunque te guste lo que haces. Hay muchas cosas que me gusta mucho, pues sí, pero son cosas que no te traen nada bien. Entonces se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del hombre. Entonces estarán 2 en el campo. Dice que estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces eso está a punto de... Pues si esto viene, yo quiero ser no de los que son dejados, sino de los que son tomados. ¿Cuántos quieren ser de los que Dios los toma? Pues todos queremos ser de eso, ¿verdad? Entonces las palabras que proceden de Dios, de la boca de Dios, no pasarán porque son eternas. Lo temporal se consumirá, amado.
Vamos a leer esto está en primera. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada, hermano. Por eso ten pasión, créele a Dios, no dudes de la palabra. Todo lo que está escrito, dice el Señor Jesús, en Juan 7:37, es el que cree en mí, como dice las Escrituras, no como dice tu mamá ni el pastor. Tú tienes que ir al pastor, pero tienes que ir a las Escrituras. El que cree en mí, como dice las Escrituras de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De tu interior, ¿por qué? Porque si tú crees, tú te estás llenando de Dios, eres una vasija llena de Dios, y de ese interior van a empezar a fluir esos ríos de agua viva. Amén. Entonces, vamos a leer otro pasaje que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 7, 9 y luego el 24 y el 25, ¿ok? Dice, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿para qué va a ser sometida? Diga, a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, el oro, cuando quieres hacer la pureza, lo tienen que derretir en fuego y va a salir el puro oro. Yo tuve un negocio de desechos, se llamaba la empresa de desechos industriales, y yo compraba cartón, vidrio, aluminio, y muchas veces compraba mucho aquí en San Diego, iba a lugares y compraba motores de aluminio, pero los motores de aluminio tienen muchos tornillos que no son aluminio. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me lo llevaba a Ensenada y lo fundía. Entonces se fundía todo el aluminio y hacía barras de aluminio, pero al fundirlos se quedaban los tornillos, esos no se fundían. Entonces había una separación. Entonces era tremendo, porque si yo compraba 10 toneladas, no me salían 10 toneladas de aluminio, me salían 3 toneladas de aluminio, de 10. Imagínate, se perdían 7 toneladas de puras impurezas. Entonces así va a ser nuestra fe, va a ser probada para que ver si nuestra fe está correcta, ¿no? Pablo dice, yo soy el perito constructor, dice, y cada quien vea cómo se edifica sobre la roca. Porque si edificamos mal sobre la roca, dice que el fuego la va a probar, y no vaya a ser que todo lo que construiste quede fuera porque no fue bien construido. Tenemos que edificar correctamente. Tenemos que aprender a edificar correctamente. Y eso va a determinar mucho, va a ser determinado por nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Dios habla a mi corazón, y cuando Dios empieza a hablar a tu corazón, empieza a haber una convicción. Yo dejé de tomar, no porque me metí a una religión, dejé de tomar porque hubo una convicción. ¿Y por qué hubo una convicción? Porque Dios me habló a mí directamente. Porque yo tenía, más o menos, había tenido ese encuentro con Dios, tenía 1 mes, 2 meses, no me acuerdo. Y yo me fui a tomar, porque yo dije, fíjense, como su manera de pensar a veces no está correcta, porque yo dije, me voy a ir a probar, o sea, a ver qué rollo. Y ahí me voy a tomar, y sí, me tomé, y sí venía medio mareado, y venía manejando con un peligro de chocar, imagínate. Y cuando yo venía manejando todo tomado y mareado, Dios me habló en ese momento. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, necesitas tomar. Mira, levanté mis manos y dije, Señor, es la última vez que yo tomo. Vino una convicción a mi vida, y de ese momento, hace 33 años, dejé de tomar. Y a veces la gente, hay fiestas y en la familia, y que no, pues que tómate una y que toma. Y no, le digo, no, pero una no es nada. No, le digo, yo ya tomé todo lo que iba a tomar. No necesito, ya sé lo que es tomar, o sea, no necesito, ni estoy amargado, ni estoy deseando tomar. Porque si, ay, no tomo porque soy religioso. No tomo porque tengo convicción y no necesito. No fumo porque no necesito. Y muchas otras cosas que, ¿verdad? Tenemos que dejar de mentir también. No solamente son los vicios, a veces yo conozco gente muy mentirosa, aún que ya conoció al Señor, sigue siendo mentirosa. Amado, tiene que haber una renovación completa en nuestras vidas. Esas cosas son cosas que tienen que pasar en nuestra vida, porque son un peso que nos estorba para correr la carrera de la fe que tenemos por enfrente. Tenemos una jornada por enfrente, y queremos terminar esa jornada como Pablo, que terminó la jornada. Ahora espero por mis galardones. Y así también, todo lo que te estorbe caminar con Dios, hazlo a un lado. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, el oro es probado, se prueba con fuego. Y dice la palabra, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo.
Versículo 8. Estamos en 1 Pedro 1, 7, 9. Versículo 8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿A quién vas a amar sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegrarás con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Eso se trata de obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es la salvación de tu alma, es la salvación de Ismael, esa es mi alma. Es la salvación de Pedro, de Juan, de Alma, de Marta, de Carlos, de cada alma en la tierra. Al final del día vas a obtener el fin de haber creído a Dios y de haber tenido pasión por Dios, que vas a tener salvación de vuestra alma y vas a llegar a la presencia de Dios, no avergonzado, sino te va a decir, pásame, siervo amado, entra a tu reposo, entra a tu descanso, vas a ser consolado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, vas a tener otro cuerpo más, un cuerpo espiritual, así como tú dices, un cuerpo temporal. Ahora vas a tener un cuerpo eterno. Amén. Y el versículo, ¿por qué? Porque tenemos que ver la temporalidad, tenemos que entender una revelación de la temporalidad y la eternidad, y eso lo tiene que apasionar a la fe, tiene que apasionarnos a creerle a Dios, creerle todo lo que dice. Y estamos leyendo la palabra, creer lo que estamos leyendo. Un pasión, amado. Versículo 24 dice, en el mismo capítulo, capítulo 1 de Pedro, 1 de Pedro, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, toda carne es como hierba, se compara nuestra carne con la hierba. ¿Y cuántos no conocen la hierba? Las flores y todo eso. A veces regalamos flores a nuestros hijos, a nuestra esposa, y cuando las traemos hermosas, pero después de un tiempo se marchitan, se secan, ¿sí? Porque son temporales. Es una belleza temporal, ¿verdad? Acuérdate, cuando tienes 20 años estabas muy guapo, y todavía estás guapo, pero estás arrugado, ¿verdad? Entonces dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, o sea, todo lo que el hombre se cree como flor de la hierba. El hombre se gloria de que es esto y es el otro, y al final de cuentas, pues, todo se arruga, todo se acaba, este cuerpo temporal se acaba. Lo que está dentro de este cuerpo, eso va en aumento, va vivificando, se va creciendo, pero el cuerpo se va a acabar. Pero tu alma no, y tu espíritu tampoco. Y esa es tu vocación, ser hijo de Dios, es tu vocación, tener pasión por fe, por creerle a Dios. Esa es la pasión de que estoy hablando. ¿Sí? Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y luego dice, la hierba se seca y la flor se cae, se fija. Llega un final a estas cosas que en un momento fueron hermosas, preciosas, y a veces esa es la gloria que el hombre se toma, el hombre se glorifica, y lo podemos ver en los atletas que son muy buenos en diferentes sports, diferentes deportes, como ellos cuando estaban jóvenes eran lo máximo, pero fueron pasando los años y a veces ya la gente ni se acuerda de ellos, ¿verdad? A veces no se acuerda de los más famosos, pero ya los ves ahora ya con artritis, que todos amolados, pero es que el cuerpo se va desgastando, ¿sí? Entonces, invierte más en lo eterno que en lo temporal. No digo que no hagas cosas temporales, pero sí, una prioridad es tu vocación, y tienes que tener pasión, porque de esta manera vas a perseverar en las cosas. Nosotros queremos que toda la gente, a veces andamos detrás de la gente, pero yo a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya déjalo respirar. Tiene que querer la persona hacerlo. Tiene que tomar una decisión de que no tenemos por qué estarlo acá. Y le hemos hablado muchas veces, le hemos dicho muchas veces, y si de repente les volvemos a hablar, pero no podemos estar todos los días detrás de ellos. ¿Por qué? Porque es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión. Cuando yo vine al Señor, a mí nadie me andaba arriando. Yo me apasioné por el Señor, y esa misma pasión por creer en Él me hacía buscar de Él, me hacía leer la Biblia, me hacía estudiar la Biblia, me hacía memorizar la Biblia, me hacía memorizar la Biblia, los versículos, me hacía meditar en lo que leía, porque es importante, porque no nomás lees y no entiendes nada. No, ¿qué me está diciendo Dios aquí? Y no es difícil la Biblia. Señor, dame el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo te va a ir enseñando la palabra. ¿Sí? Entonces la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre, es eterna. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, la palabra de Dios es eterna, es eterna. Entremos en esta pasión, amado. Entremos con pasión con Dios. Yo compartí algo que quiero volver a compartir con ustedes, porque muchas veces va a haber muchos impedimentos que no te permiten avanzar a esa relación con Jesús, a esa relación con Dios.
Y aquí hay un pasaje en la Biblia que Saqueo era un chaparrito, ¿no? Y cuando venían las multitudes y venía Jesús, porque Jesús atrajo a las multitudes. ¿Por qué? Porque buscaban algo de él, buscaban su mano, no su rostro. Buscaban que lo sanara, que, no sé, peticiones. Saqueo era un hombre, un recaudador de impuestos, pero era chaparrito. Entonces cuando venía Jesús, venía la multitud, él no lo podía ver porque era muy chaparrito. Pero él se sube a un árbol. Fíjate lo que está dispuesto cuando uno está dispuesto a ser apasionado. Él se subió al árbol, no le importaba ese chaparrito, se subió. Y Jesús lo vio en el árbol, le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque hoy voy a ir a cenar a tu casa. A nadie de los que iban alrededor le dijo que iba a cenar a su casa, pero a él le dijo, porque vio la fe de él. Y en este pasaje de Marcos 5, 21 al 34, vamos a leer en el versículo 24, vemos a Jesús, dice, y hay una persona que quería que sanara a su hija, y en el versículo 24 dice, fue pues con él, con la persona que quería que sanara a su hija, y le seguía una gran multitud, y le apretaba, o sea, estaban apretando a Jesús, pero dice, pero una mujer, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, dice, o sea, había consultado a todos los médicos, todo lo humano, toda la sabiduría humana, la ciencia si quieres. Dice que padecía un flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, dijo que tenía una fortuna y todo lo invirtió en su enfermedad. ¿Y qué pasó con todo su dinero? Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Estaba desmejorada, en lugar de ir avanzando. Estaba retrocediendo, estaba debilitándose cada vez más y perdió todo su dinero. Pero dice en el versículo 27, y hoy estamos oyendo la palabra de Dios y hoy es tu día, man. Dice, cuando yo hablar de Jesús, y estamos hablando de Jesús, el autor y consumidor de la fe. Dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud. Otra vez, igual que con Saqueo, había una multitud que pudo haber impedido a esta mujer no acercarse, pero a ella no le importó la multitud. Y a ti y a mí no nos debe importar las multitudes que te están diciendo, no vayas ahí, no oigas la palabra, están locos, les lavaron el coco, te lavan el coco. Esos son puros impedimentos. Y mucha gente dice, no, pues a lo mejor tiene razón. Y se pierden la bendición por estar oyendo otra frecuencia o estar oyendo otra voz que quiere oponerse. Esa es la multitud que te quiere ensordecer a no oír lo que Dios está diciendo. Pero dice que versículo 25 perdón, 27. Cuando yo hablar de Jesús, dice que vino por detrás, entre la multitud, se empezó como a colar ahí dice, y tocó su manto. Tocó a Dios. Y la pasión te hace tocar a Dios. La pasión en la fe, porque cuando tú le crees a Dios, cuando yo le creo a Dios, estoy tocando a Dios. Y Él sabe cuando lo estás tocando y sabe cuando no lo estás. Porque lo dije al principio, Él sabe si lo estás diciendo de labios solamente o estás de tu interior. Y si es de tu interior, entonces Él es cuando reacciona, Él es cuando responde. Y se tocó su manto porque decía, fíjense lo que decía esa mujer en el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo lo tocare, seré salva. Entonces, si tan solo podemos tocar a Dios, sabemos que Dios va a transformar nuestras vidas. Quiero tocarte, Señor. Si tan solo no importa lo que la gente diga, no empiece lo que la corriente de este mundo diga, porque la corriente de este mundo dice, ¿sabes qué dice la corriente de este mundo? Yo estuve en esa corriente. Dice, todo el mundo lo hace. Y ese es un parámetro para nosotros para decir que estamos bien. Pero no nos debe importar si todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo hacía, pero nomás 8 se salvaron, ¿verdad? Porque millones murieron en el diluvio. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía, excepto Noé y su familia. Y fueron los únicos que se salvaron. Entonces, no podemos ir con la corriente de este mundo, tenemos que ir con la corriente del Espíritu Santo, con la corriente que viene del trono de Dios. Esa es la corriente en la cual nos tenemos que meter, ese río de unción que viene del trono de Dios, ese río, métete todo. Y cuando tú te metes a ese río totalmente, todo tu ser, es cuando empiezas a ser guiado por Dios, cuando empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo, porque tú ya no estás en control del río, el río tiene control de tu vida, pero es el río del Espíritu Santo. Deja que el río del Espíritu Santo gobierne tu vida. Ese es, Padre nuestro, que se haga tu voluntad.
vénganos tu reino, que venga esa corriente a tu vida. Entonces, seguimos leyendo. Dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, versículo 30, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y en versículo 31 sus discípulos dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, fíjense lo que le dijo, tu fe te ha hecho salva. Tenemos que tener pasión por la fe, ¿verdad? Porque tu fe te ha hecho salva. Y luego le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Y eso te dice el Señor. Si hay intranquilidad, si hay cosas que te perturban, insomnio, si hay estrés, si hay en tu vida, sabes que recibe la paz del Señor esta mañana. Yo oro por ti en el nombre de Jesús y oro que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento. En este momento tu vida seas liberada, en este momento seas sanada, en este momento resplandezca la luz y las tinieblas huyan de tu vida. Y yo declaro que te alineas a la voluntad de Dios, que te alineas y empiezas a obedecer y empieza a haber una pasión, un agradecimiento a Dios que va a crear esa pasión por fe. Y le vas a creer a Dios todo lo que está en la Biblia y vas a tener pasión por leer la palabra. No vas a decir, tengo flojera de leer la Biblia, no, voy a leer la Biblia, no he leído, hoy no leí la Biblia y te sientes incómodo porque no la has leído. Tienes que educarte, reeducar tu mentalidad y tener la mente de reino, la mente de una persona de conquista, porque somos más que vencedores. Dios nos ha hecho vencedores al triunfar en la cruz, en el nombre de Jesús. Entonces, que venga, que seas salva como esta mujer, que toques a Dios y que te vayas en paz y que esta noche, esta mañana descanses, este día descanses, este domingo sea un domingo diferente de todo domingo que has vivido en el nombre de Jesús. Y que quedes sana de tu azote. Cualquier que tenga algún azote, yo declaro sana y liberación en el nombre de Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, amado, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces son tiempos de tener pasión a obedecer a Dios, amados. Es tiempo de estar cerca, bajo su presencia, porque ahí vamos a experimentar la libertad, la cobertura, la protección y lo sobrenatural. Entonces tenemos que tomar a Dios seriamente, hermanos, seriamente lo tenemos que tomar. Amén. ¿Por qué no oramos un momento? Levanta tus manos ahí donde estás, abre tus oídos, recibe una impartición. Yo oro por una impartición del Espíritu a tu vida. Yo oro para que crezca la pasión en tu vida, tu pasión por Dios, tu pasión por creerle a Dios. Yo oro para que nadie te esté carreando, sino tú misma, por tu propio pie, por tu propia decisión, busques las cosas de Dios, busques el reino de Dios y su justicia primeramente, y Dios va a añadir todas las cosas que tú necesitas. Yo oro por los enfermos que están conectados esta mañana, oro por sanidad en el nombre de Jesús, oro por impartición fresca del Espíritu Santo, para que cuando leas la palabra le entiendas, llegue revelación, llegue entendimiento, llegue sabiduría en el nombre de Jesús. Oro por esa sabiduría, ese entendimiento. Oro por esa hambre y justicia de Dios para ti y para los que están alrededor tuyo. Y como ese siervo busca por las aguas, así tu alma clame al Señor. Y busques a Dios, y Señor, donde quiera que lo busques con esa pasión, con esa urgencia. Tenemos que buscar a Dios con esa urgencia. Eso es lo que quiere Dios. Y creo que esa es la palabra que Dios me dio. Fe apasionada. Una pasión por la fe, una pasión por creerle a Dios y no creer la mentira y salirnos de la mentira y no decir es una mentira piadosa, porque la mentira no tiene nada de piedad, ¿ok? Busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todo lo demás será añadido. Amén. Pues fue un privilegio estar con ustedes esta mañana y les deseo, los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que va a ser un día muy bendecido este domingo para ti. Disfruta tu familia, disfruta la salud que Dios te da y lo que Dios te está entregando esta mañana. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.